estimado público, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Los saluda con muchísimo gusto su amiga María de Los Ángeles González Valdés y les doy la más cordial bienvenida a esta quinta emisión de nuestro El Hogar del Derecho. Al fin llegó el día de conocer, ya que anteriormente nada más escuchaban nuestras voces, pero hoy tendremos la dicha, el honor y el privilegio de conocer a quienes laboramos para la realización de este programa. Estoy muy entusiasmada y feliz con el hecho de contar con grandes invitadas, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán de la carrera de licenciatura en Administración, a quienes recibimos con mucho afecto. Permítame presentar en primer lugar a la señorita Margarita Gómez Ortiz. ¡Bravo! ¡Que se escuchen los aplausos para ella! Hola, gracias por invitarme a tu programa. Tengo información que les será útil. Gracias, Linda. Muchísimas gracias por asistir, Margarita. En verdad que me pone muy contenta cada vez que asistes. Y bueno, nuestra siguiente invitada es nada más y nada menos que la señorita Alicia García Hernández, quien la recibimos con un fuerte aplauso. Hola Ángeles, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar de vuelta en una emisión y poder compartir conocimientos. Muchísimas gracias, Alicia, por asistir. En verdad que también nos causa mucha satisfacción contar con tu presencia. Y bueno, recibamos con mucha algarabía a la señorita Daniela Yasmín García García, que también se encuentra con nosotras presente. Aplausos, aplausos, público. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, abarcando temas de suma importancia. Gracias. Te agradezco, Jazz, por disponer con nosotras un poco de tu tiempo para compartir tus conocimientos, y no solo con nosotras, sino también con el resto del público. En verdad, muchísimas gracias, Yasmín. Y para cerrar con broche de oro, también contamos con la presencia de la señorita Nayeli García García, a quien también recibimos con muchos aplausos. Hola mi queridísima Ángeles, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Sabes que para mí es un gusto estar aquí con todo tu público tratando de temas muy interesantes. Y para todo nuestro público como invitados de honor, les pedimos de la manera más atenta y respetuosa que nos acompañen a lo largo de esta emisión, ya que el día de hoy estaremos hablando acerca de los riesgos laborales que nos podemos enfrentar en alguna ocasión por azares del destino en nuestra vida laboral. Entonces es importante conocer nuestros derechos y también las obligaciones que tiene el patrón cuando alguno de nosotros nos accidentamos o nos enfermamos en relación al trabajo. Así que, ¿por qué esperar más? Que comenzamos ya. Excelente, chicas. Nuestra secuencia de temas a abordar el día de hoy es la siguiente. En primer lugar, tenemos nuestro tema conceptos de riesgo de trabajo, accidentes y enfermedades de trabajo. 2. Incapacidades por riesgos de trabajo. 3. Derechos e indemnizaciones. Y finalmente, número 4, tenemos obligaciones del patrón, la indemnización patronal, la responsabilidad, el siniestro producido y excluyente de responsabilidad. Y bien, empezaremos con nuestro primer tema, el cual es concepto de riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades de trabajo. Es importante primeramente, antes de adentrarnos al desarrollo de este tema, conocer a qué se refiere un riesgo de trabajo. Para ello nos basaremos en el 473 de nuestra Ley Federal del Trabajo aquí en México, el cual dicho artículo nos dice lo siguiente: riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. Si bien las enfermedades pueden ser ya sean temporales, es decir, por un lapso de tiempo, o crónicas, cuando hablamos de una enfermedad crónica, son aquellas enfermedades que no son como tal ya curables por vida. Y si bien los accidentes son la pérdida total o parcial
de las capacidades del trabajador, ya sea que perdió alguna extremidad, perdió movilidad y quedó paralítico porque se cayó de una superficie muy alta, o en casos muy graves, la muerte del trabajador. Los riesgos de trabajo, hay que recalcarlo, generan un costo para la empresa, ya que la misma Ley Federal del Trabajo determina que la empresa debe cubrir los gastos médicos y pues si el empleado llega a fallecer, pues tiene que cubrir los gastos funerarios. Es obligación de la empresa cubrirlo. Y un dato curioso que quiero darles es acerca de cómo impactan estos accidentes en el ámbito económico. Si bien las pérdidas económicas por enfermedades y lesiones ocupacionales, al menos en América Latina, del 9 al 12% del Producto Interno Bruto. Según un cálculo que hizo la Organización del Trabajo, esa es una organización internacional, y que también se basaron a datos estadísticos que proporcionó el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si hablamos de los accidentes de trabajo, ¿qué nos establece dicha ley, Margarita? Es toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasiones por consecuencias del trabajo o que ejecute por cuenta ajena. Son más comunes los trompezones, que pueden causar una luxación o fractura, heridas por maquinarias o instrumentos de trabajo, accidentes, medios de transporte, durante labores o de caminos a ellas. La Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 474. Y ya que estamos hablando de los accidentes de trabajo, podemos encontrar dentro del ambiente laboral, chicas. ¿Nos pueden dar algunos ejemplos? Ejemplos de accidentes laborales. Yo te puedo nombrar las caídas. Pueden ser varias las causantes. Sin embargo, este accidente está frecuentemente relacionado con el mal o nulo uso del equipo de protección personal, realizar actividades en áreas de trabajo elevadas, la mala señalética de espacios con riesgo dentro de las empresas y al mal manejo de líquidos que provocan deslizamientos en el piso del trabajo. Los daños que pueden ocasionar son lesiones como heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, esguinces, luxaciones, o bien lesiones graves como una fractura en función del tipo de caída. Y ya que menciona Alicia sobre las caídas, estas se pueden clasificar en dos tipos. Caídas en un mismo nivel. Son las que ocurren con más frecuencia. Principalmente son causadas por resbalones o tropiezos. Las lesiones, quebraduras de huesos, esguinces y torceduras. Caídas de un nivel elevado. Resultan lesiones más severas. Algunas de las causas pueden ser caídas de escaleras, edificios, automóviles, etc. Pueden ocurrir serias lesiones, incluso hasta la muerte. Y vaya que pueden haber varios factores que generen una caída, ¿no? Ejemplos de ellos es que nos encontremos con alguna superficie que esté mojada o resbaladiza, que no usemos también el calzado adecuado y pues a la de malas te puede tocar la caída porque a veces los pisos están muy resbaladizos. Otra, que en los suelos, en los pisos, exista desprendimiento de los mosaicos, ¿no? Que hayan baches o que no es una superficie plana el piso y pues tú vas caminando normal, quitado de la pena, y pues la de malas te toca, ¿no? Y luego que se te quedan viendo y la vergüenza que uno se lleva. Pero más que nada, deja la vergüenza, sino las lesiones que uno se puede provocar por una caída. ¿Algún otro ejemplo de riesgo de trabajo, chicas? Claro, mira, otras serían las laceraciones y amputaciones. Este tipo de accidentes tiene mucha relación con el uso inadecuado de todo el equipo de protección personal, aunado con el uso incorrecto de todas las máquinas y equipos de producción. Es responsabilidad de la empresa capacitar a los operadores en el manejo de todas estas herramientas que tienen a su disposición y, si es posible, hacer uso de estándares internacionales
que sirvan como sello de garantía para la seguridad de sus trabajadores. Y esto es algo muy común que puede darse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún familiar o amigo que haya perdido una extremidad, ya sea una pierna, un brazo o un dedo por el mal uso de estas máquinas, ¿no? Pero hay veces que es por descuido. Tenemos muchas cosas en mente y a veces no nos percatamos de lo que estamos haciendo. Lo que yo les puedo compartir son las intoxicaciones. Para aquellos que trabajan realizando quizás algunos productos de limpieza, hidrocarburos, pinturas, insecticidas, estos trabajadores entran mucho en contacto con lo que son sustancias químicas muy peligrosas que al inhalarlas les puede causar una intoxicación, ¿no? Y de hecho estos empleados deben de tener las medidas necesarias, el equipo para protegerse de no inhalar tanto tiempo estas sustancias que son perjudiciales para su salud. ¿Alguna otra situación de riesgo de trabajo que nos puedas compartir, Margarita? El uso de los vehículos especializados para la industria es la necesidad que al momento de llevar a cabo las operaciones diarias de las empresas, uno de los vehículos más comunes involucrados en los accidentes laborales es las montacargas. Las montacargas también es conocido como camiones industriales, que vienen de varias configuraciones diferentes. El montacargas estándar es más común, que tiene la capacidad de levantar e inclinar cargas pesadas. Los montacargas telescópicos están equipados con brazos manipuladores que pueden elevar cargas a alturas de hasta 40 pies. En varias industrias, un montacargas es una pieza esencial del equipo de trabajo que en realidad puede contribuir en gran medida a prevenir lesiones graves en la espalda, en las piernas y en otras partes del cuerpo de los trabajadores. Pasamos a las enfermedades. Y bien, Alicia, ¿qué entendemos por una enfermedad laboral? Si bien la misma ley en el artículo 475 nos define lo siguiente. Artículo 475. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el que sea obligado a prestar sus servicios. Las tres principales enfermedades de trabajo reportadas son la neumoconiosis, enfermedades pulmonares provocadas por la inhalación de polvo, hierro, carbón, talco y arena. Las hipoacusias, que es la pérdida total o parcial de la audición, generalmente por el ruido al que está expuesto el trabajador. También tenemos las dorsopatías, enfermedades de la espalda por el esfuerzo físico y cargas pesadas. De acuerdo a datos estadísticos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el 2012 se reportaron 4.853 casos de enfermedades de trabajo, según la naturaleza de la lesión, las cuales se incrementaron en el 2013 a 6.364 y en el 2014 a 8.300, un total de 12.009 en el 2015. A continuación, se muestran las enfermedades del trabajo más comunes en México. Vaya dato, Alicia. Y al propósito que estamos hablando sobre enfermedades de trabajo, Yasmín, ¿nos podrías decir algunas enfermedades de las más comunes que se pueden llegar a dar? Ejemplos de enfermedades laborales. Uno de ellos es el estrés laboral. Es la primera causa de ausentismo laboral y disminución de productividad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Uno de los síntomas es el dolor de cabeza. El exceso de trabajo hace que las personas sufran de estrés laboral, ya que les impide laborar de manera correcta. Ya que el estrés trae consigo muchos efectos negativos a nuestra salud, ya sea que nos encontremos en un nivel de angustia, de irritabilidad, que estemos de malas, peleándonos con medio mundo,
que tengamos dificultad para concentrarnos, ya que estamos pensando en lo que vamos a hacer, en lo que tenemos que entregar, y eso limita concentrarnos al 100%. También otra que nos puede causar es que tengamos un bajo rendimiento, que caigamos en depresión, que tengamos muy bajo razonamiento. Son muchos factores que impactan el estrés en nuestra vida. Y bien, ¿qué otra enfermedad nos puedes mencionar, Nayeli? Mira, otra es la fatiga visual. Los síntomas son los ojos rojos, el ardor y el cansancio. Esto se puede presentar porque nos las pasamos varias horas del día leyendo documentos o porque estamos frente a una computadora sin el uso de protecciones visuales. También si nos encontramos dentro de una habitación con poca iluminación. Y esto se da sobre todo a quienes laboramos en oficinas, ya que por las largas horas excesivas que pasamos frente a la computadora, nuestros ojos se pueden tornar muy cansados, vista borrosa, y a pesar de que uses lentes, como que tu vista se pone así muy borrosa, a mí me ha pasado. O también que cuando pasas muchas horas y sales así a la luz y te entra directamente a los ojos, te lastima. A mí me ha pasado igual bastante. Y también puede darse el caso de que te dé dolor de cabeza o luego porque los asientos en los que estamos no son muy cómodos, son algo rígidos, nos puede causar mucho dolor de cuello, de espalda, y el hecho de estar usando el mouse y tecleando también nos puede provocar dolores en las manos. Y la verdad que sí es algo muy estresante pasarse horas y horas en la computadora. Y es algo que particularmente no solo a mí, sino a varios nos ha pasado, ¿no? Ya que mencionabas, Ángeles, sobre la espalda dolorida, otra enfermedad laboral que se presenta es el dolor de espalda y fatiga postural. Después de estar sentado en una extensa jornada laboral, además del deficiente diseño ergonómico de la silla, es muy probable que una mala posición termine por afectar el estado de la espalda. Si el trabajador es mayor de 45 años, hay riesgo de desarrollar artritis o problemas permanentes en la columna. Es muy cierto lo que de usar asientos cómodos. Como lo comentaba hace ratito, ¿no? Es importante porque el hecho de usar asientos algo rígidos causa dolores y en consecuencia nos puede dañar nuestra columna por no tener una buena postura. Y sí es importante, y de hecho el patrón tiene que darle a todos sus empleados asientos cómodos, es su obligación. No sé si en el podcast número 2 lo habíamos mencionado de que era obligación del patrón proporcionar a sus empleados asientos, por lo mismo de evitar enfermedades a la larga a sus trabajadores. ¿Con qué otro padecimiento nos podemos encontrar, Alicia? Esta enfermedad seguramente muchos la desconocen. Me refiero al síndrome del túnel carpiano, causados por la flexión reiterada de la muñeca que produce pérdida de fuerza en las manos. El uso del computador durante jornadas prolongadas puede causar molestias en la muñeca y en el codo, que a largo plazo puede derivar en tendinitis. Yo que sí desconocía el nombre de este padecimiento. O sea, como tal sí lo he padecido porque luego me duelen las muñecas de tanto estar con la misma flexión en la mano, pero pues la verdad no sabía cómo se le denominaba ese padecimiento. Y algo que nos comentaba Alicia, ¿no? La tendinitis. Bueno, este padecimiento más que nada es la inflamación o la irritación de un tendón, las cuerdas fibrosas que unen el músculo al hueso. Este trastorno causa dolor y sensibilidad justo fuera de la articulación. Siguiente enfermedad, ¿qué tenemos, Yasmín? Esta enfermedad no podía faltar. Por falta de organización, estrés, ocasionamos un desorden alimenticio en el almuerzo, desayuno o cena, ya que surgen enfermedades gastrointestinales como es la gastritis. Comer comida rápida no saludable también tiene sus consecuencias. Algo muy típico, amigos, porque muchas veces por querernos apurar no
si nos malpasamos y no somos conscientes del daño que le hacemos a nuestro estómago, ya que nos podemos provocar a la larga úlceras, hemorragias e inclusive en casos muy graves cáncer de estómago. Así que mejor cuídense mucho, amigos, coman a sus horas, no se malpasen, primero está su salud que todo lo demás. Nayeli, ¿alguna otra que nos puedas mencionar? Pues tenemos el sobrepeso y la obesidad. Este mal, por su parte, ha ido incrementando debido a que los trabajadores se la pasan muchas horas sentados frente a sus escritorios y también porque llevan una mala alimentación. No debemos olvidar que también el sobrepeso y la obesidad pueden ser los factores más riesgosos para numerosas enfermedades crónicas, entre los que se encuentran la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y también el cáncer. Esto es muy común, ¿no? Porque luego por las prisas no nos da tiempo de cocinar o de prepararnos algo nutritivo, algo que nos traiga realmente beneficios a nuestra salud, sino que es que ya se me hace tarde o que por X o tal motivo ya no recurrimos a la comida saludable, sino a la comida rápida, a las tortitas de tamal de ahí fuera de la esquina, los taquitos, las hamburguesas, los hot dogs, bueno, en sí toda clase de comida que no nos da algo positivo, sino nos da negativo y que no nos podemos a pensar que a la larga nos puede causar grandes estragos a la salud, que es como consecuencia lo que mencionaban, el sobrepeso, la obesidad, corazón graso, hígado graso, en verdad muchas enfermedades, la diabetes para quienes consumimos mucho la coquita, ¿no? El refresco, los que somos aficionados, esto también nos hace muchísimo daño, pero sin embargo lo seguimos consumiendo. Y bueno, Margarita, ¿quién es el responsable de la seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo? ¿Es algo que lo puedes decir, por favor? Para dar respuesta a tu cuestionamiento, debemos destacar lo que establece 475 bis. El patrón es responsable de la seguridad e higiene de los riesgos en el trabajo. Algunas medidas que debemos de tomar en cuenta: hay que y mantenimiento de los equipos de protección personal. También tenemos que mantener un buen estado de conservación funcional, uso de las maquinarias e instalaciones que se utilicen. De esta manera hay que someter a exámenes médicos a los trabajadores para constar el estado y aceptarlo para tu empresa. Por ejemplo, cuando hice mis prácticas profesionales en la empresa Chedraui, el personal del área del almacén de igual manera sus maquinarias para que cuando llegue a suceder un temblor salgan de una manera adecuada y eficaz. El motivo es para prevenir la seguridad del personal. Ya que hemos hablado de las enfermedades, Alicia. Artículo 476. Serán consideradas enfermedades de trabajo las que determine esta ley y la actualización que realice la del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es un organismo que se encarga de vigilar el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo en todo el territorio mexicano. Todas estas disposiciones tienen como fundamento el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Coordinar la formulación y promulgación de los contratos de la Ley de Trabajo, promover el incremento de la productividad, promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y vigilar su funcionamiento. Este aspecto ahora veámoslo del lado del patrón. ¿Qué consecuencias puede tener el patrón en el caso de que uno de sus empleados llegue a sufrir un accidente de trabajo? ¿Quién me dice, chicas? Como dueño de alguna
empresa. ¿Cuáles son las consecuencias que enfrento si algún empleado sufre un accidente laboral? A lo que tengo conocimiento, según lo establecido por la ley del IMSS, en el artículo 15, los trabajadores deben estar asegurados en caso de sufrir un accidente o enfermedad de trabajo y deben recibir algún pago de remuneración por los efectos causados. Cuando ocurra una enfermedad o accidente de trabajo, además de sufrir un daño capital humano de la empresa, la misma debe hacerse responsable y cubrir todos los gastos correspondientes a los accidentes o enfermedades laborales, realizando pagos en especie y en dinero. Sin embargo, desde el primer momento es importante recomendable como jefe, dueño o patrón se realicen los trámites correspondientes para registrar e inscribir a todos los empleados en la compañía del IMSS. De esta manera, los patrones se libran de realizar, dejando todo a cargo al IMSS. Cabe recalcar que, de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, los patrones están todos sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social desde el primer día de labores y cuenta con un plazo de límite hasta 5 días hábiles para hacerlo. De lo contrario, deben ser sancionados. Ahí lo tienen, amigos, mucho ojo, pero pues también hay que señalarlo, ¿no? Que asegurar a los trabajadores pues sí genera un impacto en el económico en el lado del patrón, ¿no? Que a veces no le suele ser conveniente tener a todos sus trabajadores asegurados, pero pues como dicen por ahí, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, porque meterse con el seguro en verdad que trae consigo muchos problemas y muy gruesos, muy gruesos. Entonces, recalco, más vale prevenir que lamentar. Exacto, así es, Ángeles. Y ya que tocas ese punto, también en la ley del Seguro Social, en su artículo 15, dice que en caso de que el patrón no haya inscrito a sus trabajadores debidamente, el patrón debe de correr, en caso de que el trabajador tenga algún accidente, el patrón deberá correr con todos los gastos médicos, hospitalización, cirugías, en caso de que llegue a necesitar aparatos ortopédicos, también en las rehabilitaciones, entre otros pagos en especie, además de una cuota mensual correspondiente al tipo de incapacidad que haya adquirido el trabajador. Más que claro, amigos. Ahora veamos qué es lo que se debe hacer ante un riesgo de trabajo si lo hemos padecido, ¿no? Bueno, como primer paso, el asegurado deberá recibir atención médica inmediata en urgencias o en un consultorio. Como número 2, el asegurado también debe firmar el formato de riesgo de trabajo. En este caso es el formato ST-7 y si es por enfermedad es el formato ST-9. 3. El patrón debe firmar al reverso ambos documentos, ya sea cuál fue la situación, si fue riesgo o enfermedad. Y este formato, una vez que ya lo firmó el patrón, lo debe de entregar a él o a sus familiares. Y pues número 4, como el asegurado, su representante legal en este caso serían sus familiares tienen la responsabilidad de tramitar el seguro correspondiente al riesgo de trabajo, que implica el permiso de ausentarse en los días que no va a laborar por su situación, la enfermedad, el accidente, y asimismo también el pago durante su ausencia. Para explicarles un poquito más a detalle lo que es el formato, los formatos que les mencioné, en su caso el primer formato que tenemos es el ST-7. Este documento es oficialmente el aviso de atención médica y calificación de probable accidente de trabajo. Dicho formato es llenado por el médico de urgencias que dio la primera o segunda atención al médico que se encargó de revisar los síntomas, en contra del trabajador, los signos vitales, todo eso. También este formato describe el padecimiento y señala qué fue lo que causó el accidente. Una vez que termina la revisión correspondiente y ya te dan de alta médica,
La clínica deberá entregar este formato para que se lo hagan llevar al patrón. Asimismo, el patrón debe entregar este formato en un plazo no mayor a 24 horas al accidente y así evitar una multa. Mi formato ST-9 es un documento donde el patrón debe describir de manera precisa los agentes causales de la enfermedad y el tiempo de exposición a los mismos. En este formato debe de especificar cuál fue las causas del accidente, qué fue lo que pasó, o sea, específicamente todos los acontecimientos de este riesgo de trabajo. Algo que también debemos aclarar es que pueden ocurrir accidentes o enfermedades que no sean dentro del recinto laboral, por lo cual la empresa no se hace responsable. Efectivamente, accidentes o enfermedades que no son responsabilidad de la empresa, sino bien es cierto que las enfermedades o accidentes de trabajo deben ocurrir u originarse en el trabajo. Para ser consideradas de tal manera, hay algunas situaciones que se escapan completamente de la responsabilidad del patrón y por tanto no deben ser indemnizadas. Por ejemplo, si alguno de los empleados llegan a consumir drogas, como consecuencia tienen dificultades respiratorias, ese problema no se originó en el campo laboral, lo cual no es responsabilidad de la empresa. Posteriormente abordaremos nuestro siguiente subtema, que es el subtema número 2, el cual es denominado incapacidades por riesgos de trabajo. Antes que nada, Margarita, ¿qué nos establece el artículo 472 de la Ley Federal del Trabajo? ¿Nos puedes decir, por favor? Título 9. Riesgos de trabajo. Es que se apliquen incluido a los trabajos especiales con las limitaciones consignadas. Ley Federal del Trabajo, artículo 472, que los derechos y obligaciones sean aplicables tanto a patrones como a trabajadores en diferentes sectores que por sus condiciones de trabajos distintas a la generalidad de los trabajadores es necesario que lo regulen esta Ley Federal del Trabajo, que es principalmente la norma y los lineamientos de las relaciones laborales que establecen las obligaciones y derechos que tienen tanto patrones como para trabajadores. Ya lo habíamos hablado anteriormente, los riesgos de incapacidades o inclusive hasta la muerte. Pero, ¿qué fundamenta al respecto de ello el artículo 477 de esta misma ley, Alicia? Si bien nos dice lo siguiente, artículo 477, cuando los riesgos se realizan, pueden producir 1. Incapacidad temporal, 2. Incapacidad permanente parcial, 3. Incapacidad permanente total, 4. La muerte, 5. Desaparición derivada de un acto delincuencial. Cuando ocurre una enfermedad o accidente de trabajo, además de sufrir un daño al capital humano de la empresa, la misma debe hacerse responsable y cubrir todos los gastos correspondientes a los accidentes o enfermedades laborales, realizando pagos en especies y en dinero. Sin embargo, desde el primer momento es importante y recomendable que como jefe, patrón o dueño se realicen los trámites correspondientes para registrar e inscribir a todos los empleados de la compañía en el IMSS. De esta manera, los patrones se liberan de realizar pagos por indemnización, dejando todo a cargo del IMSS. Una vez viendo los tipos de incapacidades que un riesgo de trabajo puede producir, como ya lo mencionaba Alicia en el artículo anterior, ahora veamos en qué consiste cada una de ellas. Para ello, en primer lugar, tenemos la incapacidad temporal. ¿A qué se refiere con ello, Yasmín? ¿Qué se entiende por incapacidad temporal? Artículo 478. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcialmente o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 478.
Es cuando la persona no puede desempeñar su trabajo solo por algún tiempo, pero que con el descanso adecuado, buena alimentación y rehabilitación puede recuperarse para continuar con sus labores. Tenemos un caso de Cristina de 26 años con embarazo de 16 semanas, que trabaja como cajera en el supermercado, que refiere lumbalgia bilateral, que le impide realizar sus trabajos habituales. Al valorar, la paciente presenta la SAGE y Bragar negativos, no alteraciones de sensibilidad. La paciente así no puede trabajar, que le dé de baja por incapacidad temporal por enfermedad común, incapacidad temporal por enfermedad profesional, incapacidad temporal por embarazo. Explicamos que el embarazo es algo fisiológico y que no es motivo de baja. Les orientamos para la valoración del riesgo laboral y la incapacidad temporal durante el embarazo. Identifica determinadas posturas y cargas como de riesgo para el embarazo. Se entiende que no aplica el mismo riesgo realizar una carga de 3 a 4 kilos una única vez en toda la jornada laboral, que el carga o mover repentinamente la misma carga a lo largo de la jornada se considera como manipulación de toda la carga que pese más de 3 kilos. Puede extrañar una potencia a riesgo no tolerable, ya que a pesar de una carga bastante ligera, sí se manipula en condiciones desfavorables, alejadas del cuerpo, con posturas inadecuadas, muy frecuentemente en condiciones ambientales desfavorables, con suelos inestables, ya que podrá generar un riesgo. Segundo, ¿qué se entiende por incapacidad permanente parcial, Nayeli? Bueno, el artículo 479 permanente parcial es la disminución de las aptitudes y de las facultades de una persona para trabajar. Tercero, ¿qué se entiende por incapacidad permanente total? Para responder esta pregunta nos basaremos en el artículo 480 de esta misma ley, el cual nos enuncia lo siguiente. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona que se quedó parapléjico, esa persona pues ya está limitada a volver a caminar de nuevo. En ese caso pues sí sería una incapacidad permanente total, porque ya no va a volver a caminar por el resto de su vida y ya no va a poder hacer ciertas actividades que antes hacía. Para tener esto más claro, más preciso, tenemos un ejemplo. Supongamos, el señor Alfredo Sánchez, de 22 años de edad, nacido el 12 de febrero de 1979, se incorporó al mundo laboral el 18 de febrero de 1998, fecha en la que fue afiliado y dado de alta de la Seguridad Social. El 20 de abril de 2001 inicia una incapacidad temporal por enfermedad común y el 14 de junio de 2001 el equipo de valoración de incapacidades emite dictamen al director provisional del IMSS proponiéndole que se declare al señor Sánchez como inválido permanente en su grado total. El 3 de septiembre de 2001, el director provisional del IMSS emite la correspondiente resolución declarando a Alfredo Sánchez afectado por una incapacidad permanente total para su profesión habitual, siendo la contingencia determinante de la misma enfermedad común. Y ahí lo tienen, ese sería un ejemplo porque lo limita para el resto de su vida. ¿En qué estados podemos decir que no son causa de disminución del grado de incapacidad, Margarita? Para responder a tu pregunta, rectifiquemos lo que señala el artículo 481, la existencia de estados anteriores tales como taras, discapacidades, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de la incapacidad.
ni las prestaciones que corresponden al trabajador. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 481. Ya comentamos sobre los riesgos, accidentes, enfermedades e incapacidades de trabajo. Ahora corresponde hablar de un tema que considero que es de gran interés conocer por si en algún momento de nuestra vida laboral llegásemos a pasar por esa situación, y me refiero al tema 3, el cual es derechos e indemnizaciones. Empecemos por la parte de los derechos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alicia? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo? Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a 1. Asistencia médica y quirúrgica. 2. Rehabilitación. 3. Hospitalización cuando el caso lo requiera. 4. Medicamentos y material de cuidado, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. Y 6. Indemnización fijada en el presente título. Los derechos se aplican cuando el trabajador se lesiona en su área de trabajo o camino de trabajo a su casa o de su casa al trabajo. El trabajador desde el momento de su contratación debe saber si va a contar con seguridad social, ya que en caso que no sea asegurado y sea atendido de manera particular, el patrón tiene la obligación de cubrir todos los gastos que el trabajador genere para su recuperación. Vámonos con la parte de las indemnizaciones. ¿Qué nos puedes compartir en relación a ello, Yasmín? Muchos seguramente tendrán la duda. ¿A quiénes se le pagarán las indemnizaciones por riesgo de trabajo? Para disipar, nos basamos en el artículo 483 de la Ley Federal, el cual establece que las indemnizaciones por riesgo de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. En los casos de incapacidad mental comprobados ante el tribunal, la indemnización se pagará a la persona que están señaladas en el artículo 501, a cuyo cuidado quede. En los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115, Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 483. La indemnización se otorga al asegurado cuando la valoración médica determina que, aunque consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene una incapacidad parcial, permanente por un porcentaje de hasta un 25%. Sino con el resto del público, por favor. Sí, claro, mira, con gusto yo te puedo hablar sobre el artículo 484. En esta nos habla sobre el salario base para la determinación de las indemnizaciones. En esta nos dice que para determinar la indemnización a lo que se refiere este título, se tomará como base el salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo o los aumentos posteriores que corresponda al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de la incapacidad o el día en el que se produzca la muerte o separación del empleo. Gracias con Angeli por la explicación. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la base mínima para determinar una indemnización. Si bien en el artículo 485 de la ley anteriormente mencionada nos dice que la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones se podrá hacer por inferior al salario mínimo. Ninguna empresa podrá pagar una indemnización por debajo del salario mínimo, eso ténganlo en claro, ya que esto no está permitido por la ley. El pago debe de ser de acuerdo al salario establecido y a su puesto y a la actividad que el trabajador realiza. También tenemos la base máxima. ¿En qué consiste esto, Margarita? Para ello veamos lo que dice el artículo 486, que para determinar las indemnizaciones, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo y el trabajo se presta en lugar de diferentes áreas geográficas de aplicación.
El salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 486. No todos en los estados de la República percibe el mismo salario, como por ejemplo, en la zona norte el salario es de 185.56. Este salario es en zona que usarán como base para determinar la indemnización. Finalmente, con base a nuestra programación de temas a abordar el día de hoy, llegamos al último, el número 4, el cual es obligaciones del patrón, la indemnización patronal, la responsabilidad, el siniestro producido y excluyente de la responsabilidad. Empezando por la parte de la indemnización patronal, ¿qué nos dice respecto a ello, Alicia? La indemnización patronal. Monto de indemnización en caso de incapacidad temporal. De acuerdo al artículo 491, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro de salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. Si a los 3 meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización, o procede declarar su incapacidad permanente, con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada 3 meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho. En esta situación, el trabajador o el patrón podrán solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje resuelva si el trabajador debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización, o si procede declarar la incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá de acuerdo a los certificados médicos respectivos a que se rindan y a las pruebas conducentes. Hablamos de certificados médicos con respecto a este tipo de incapacidad. Posiblemente ustedes tengan la duda de qué es el certificado de incapacidad temporal. De acuerdo al reglamento de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, dispone que el certificado de incapacidad temporal para el trabajo es el documento médico legal que expide el médico tratante del instituto al trabajador asegurado para hacer constar la incapacidad temporal del trabajador y asimismo señalan los efectos legales y administrativos correspondientes de protección al trabajador. Y bueno, Yasmín, ¿cuál es el monto de indemnización en caso de incapacidad permanente parcial? ¿Nos podrías decir, por favor? Monto de la indemnización en caso de incapacidad permanente parcial. Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidad, calculando sobre el importe que deberá pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo de establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio, por la reducción profesional del trabajador. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 492. La tabla de evaluación de incapacidades permanentes va dirigida a los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, quienes determinan el porcentaje que el patrón debe dar al empleador, según la enfermedad. En
caso de las pérdidas absolutas de las facultades, ¿qué se hace al respecto, Nayeli? Sí, mira, en el artículo 493 nos habla sobre las indemnizaciones en caso de pérdida absoluta de facultades. Solo en caso de pérdida absoluta de facultades es posible aumentar la indemnización tomando en cuenta la importancia de la profesión que llevaba a cabo el trabajador y también la posibilidad de que este trabajador pueda seguirse desempeñando en alguna otra categoría similar. Algo muy importante que debemos también de hablar es el monto máximo de indemnización a que está obligado el patrón. De acuerdo al artículo 494 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total, aunque se reúnan más de 2 incapacidades. Puede haber el caso, ¿no?, de que existan 2 incapacidades que tengamos a la vez, pero nada más se tiene que pagar una. Se tiene que pagar de acuerdo a la día y a la fecha acordada, y por lo tanto la otra incapacidad que tengamos quedaría caída, nada más se pagaría una, y la otra pues queda, como quien dice, totalmente nula. Y bueno, ¿cuál es el monto en caso de incapacidad permanente total, Nayeli? En caso de incapacidad permanente total, el artículo 495 nos habla sobre el monto de la indemnización. Este consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salarios. Recordaremos que la incapacidad permanente es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. ¿Y es correcto que en las indemnizaciones no debe de haber deducciones? Desde luego, es correcto, ya que se prohíben las deducciones que se indican en el pago de las indemnizaciones que deben percibir el trabajador en parcial o total. Les serán pagadas íntegras sin que se hagan deducciones de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 496. ¿Y con qué plazo contamos para revisar el grado de incapacidad? Este dato lo encontramos en el artículo 497 que nos dice: plazo para revisar el grado de incapacidad. Artículo 497. Dentro de los 2 años siguientes en el que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar una revisión del grado si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. El Instituto Mexicano del Seguro Social puede calificar el accidente o enfermedad a causa de su trabajo. Para obtener el aviso de calificación de accidente de trabajo, el trámite puede realizarlo el trabajador asegurado, sus beneficiarios, sus familiares o su representante legal. Yasmin, ¿y si por ejemplo yo sufrí algún riesgo de trabajo, ¿puedo perder mi empleo? Monto de la indemnización en caso de incapacidad permanente parcial. Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidad, calculando sobre el importe que deberá pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo de establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo por la reducción profesional del trabajador. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 492. La tabla de evaluación de incapacidades permanentes va dirigida a los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que determinan
el porcentaje que el patrón debe dar al empleador, según la edad. El artículo 499, nos habla de que si un trabajador es reincorporado a su trabajo, pero él ya no puede desempeñar sus labores que solía hacer antes de su accidente, el patrón estará obligado a asignarle un nuevo puesto dentro de la empresa y no debe de ser despedido. En esto de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. En caso que el trabajador haya fallecido o desaparecido, la ley en su artículo 500 nos dice lo siguiente: cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá, número 1, 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios. 2. El pago de la cantidad que fija el artículo 502. Hay que recalcar quiénes son los beneficiarios de esta indemnización. Uno puede ser la viuda o el viudo que dependían económicamente del trabajador. Otros, los hijos menores de edad. Otros pueden ser personas con incapacidad que vivían con el trabajador y que dependían directamente de él. Otra puede ser los ascendientes que hubiesen dependido económicamente del trabajador, y otra puede ser que debido a la falta del cónyuge hagan de cuenta que falleció el esposo o la esposa del trabajador, y si ese trabajador ya vivía con una persona y tenían hijos y ya pasaron 5 años que de la muerte del trabajador, entonces a ellas también se le procede a dar la indemnización. Los beneficios en caso de que el trabajador falleció antes y no se los hayan pagado, los pueden reclamar la familia. Pueden reclamar salarios devengados que no hayan sido pagados, vacaciones no pagadas, prima vacacional no pagada, aguinaldo no pagado, prima de antigüedad y prestaciones extraordinarias si procede. Y ahora veamos respecto a la responsabilidad. ¿Con qué nos encontramos con ello, Margarita? Tenemos el artículo 489 que nos enuncia la responsabilidad. El trabajador explícito hubiese asumido los riesgos de trabajo, que el accidente ocurra por sorpresa del trabajador, que el accidente sea causado por imprudencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 489. El patrón es responsable de la seguridad e higiene, de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de eventos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Alicia, ¿y puede darse el caso en que la indemnización aumente? Sí, a lo que conocemos como el siniestro producido, donde en el artículo 490 señala: en los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta un 25% a juicio del tribunal. Hay faltas inexcusables del patrón: 1. Si no cumple las disposiciones legales reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo. 2. Si habiéndose realizado accidentes anteriores no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición. 3. Si no se adoptan las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores o patrones o por las autoridades del trabajo. 4. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren, medidas adecuadas para evitarlo. 5. Si concurren circunstancias análogas de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores. Se debe considerar este sistema ya que inducirá a los patrones a ser más estrictos en la observancia de las medidas de seguridad e higiene. Se podrá aumentar hasta en un 25% a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje la indemnización de un riesgo de trabajo cuando exista una falta inexcusable del patrón.
La falta inexcusable se da cuando no cumple con las disposiciones legales de prevención, no toma las medidas preventivas recomendadas o por las experiencias de anteriores riesgos. Además, está contemplado en la Ley de Seguridad Social que si el patrón tuviera culpa intencional del riesgo por sí o por tercera persona, el patrón deberá pagar las erogaciones que el seguro realice al trabajador, sea prestaciones de dinero y especie. Además, incurrirá en responsabilidad penal, por lo que es importante cumplir con los lineamientos de seguridad e higiene en todas las empresas. Mientras tanto, Yasmín, ¿cuándo un patrono puede quedar exento de responsabilidades? En relación a ello, en el artículo 488, el cual menciona excluyentes de responsabilidad. Artículo 488. El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determine el artículo anterior, en los casos y en las modalidades siguientes. 1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 2. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajo bajo la acción de algún narcótico o droga emergente, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiere presentado la prescripción suscrita por el médico. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Y 4. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. El patrón queda, en todo caso, obligado a prestar los primeros auxilios, cuidar del traslado del trabajador a su domicilio a un centro médico. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 488. En dado caso, se debe analizar bien la situación para determinar el origen del accidente y si fue en relación al ámbito laboral, pues de lo contrario, el patrón no se hace responsable de cubrir gastos que no le corresponden, solo si se trata en cuestión del trabajo. Antes de dar por terminada esta emisión, sí me gustaría escuchar las diversas opiniones en relación a los temas tratados el día de hoy, empezando primero por nuestra querida amiga Margarita. Adelante, te escuchamos, por favor. Nos damos cuenta que el Sistema General de Riesgos Laborales posibilita estrategias y creación para el cumplimiento, ya que es la obligación de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud basado en la mejora continua de las condiciones y medio ambiente, lo cual la situación de pérdida de la capacidad laboral como consecuencia de las limitaciones funcionales derivadas de enfermedad o accidentes, por lo que está relacionado de forma primordial, directa como la pérdida de la salud, limitación funcional como impedimento laboral, ya que esta pérdida no cabría la determinación de una situación de incapacidad. Por ello, la incapacidad laboral tiene un elemento sanitario que conviene conocer, que son útiles tanto por su valor como indicador de resultado de acciones sanitarias, el riesgo laboral a los peligros existentes, a nuestras tareas laborales o nuestros propios entornos o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestro, que a su vez sean factores que pueden provocarnos heridas, daños físicos o fisiológicos, traumatismo, etcétera. Sea el cual sea posible efecto, siempre es negativo para nuestra salud, ya que no todos los trabajos presentan factores de riesgos para el trabajador, y estos factores pueden provocar daños de la misma magnitud. Todos dependen del lugar y la tarea que nosotros desempeñemos en el trabajo que realizamos. Como siempre, un placer escucharte, Margarita. Ahora le daremos la palabra a nuestra linda Alicia. Adelante, por favor.
Es bueno conocer nuestros derechos y obligaciones, tanto como de trabajador como de patrón, ya que los riesgos de trabajo están presentes en donde desempeñamos nuestras funciones como trabajador. Para eso es importante conocer que un accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Algunos accidentes que son comunes en nuestra área de trabajo son las caídas de nuestro propio nivel o un poco más alto, intoxicaciones. Si se desempeñan en alguna maquiladora o en algún lugar que trabajen con maquinaria pesada, podrían ser cortaduras, fracturas o amputaciones. Uno, en el momento de su contratación, es importante preguntar si la empresa o patrón nos dará seguridad social, ya que es una obligación que tiene el patrón, ya que en caso de accidente médica o quirúrgica. En caso de ser necesario, hospitalización, rehabilitación, los medicamentos y curaciones que necesite, así como la indemnización en caso. Es importante conocer también sobre la incapacidad temporal, sobre la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. La incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Uno como patrón está obligado a cubrir la indemnización en caso de incapacidad temporal, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal. La indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. Ya que también tenemos la indemnización en caso de incapacidad permanente parcial. La indemnización consistirá en el pago de tanto por ciento se fija la tabla de valoración de incapacidades, calculado sobre el importe que deberá pagarse. Si la incapacidad hubiera sido permanente total, se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio. Es muy importante como patrón brindar un lugar adecuado, limpio y seguro para que el trabajador pueda desempeñar su trabajo, dar mantenimiento continuo y brindar las herramientas y equipo de protección adecuado nos ayudará a prevenir los riesgos de trabajo. Te agradezco, Alicia, por tu punto de vista. Ahora corresponde el turno de Yasmín. Adelante, te escuchamos, por favor. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido un principio de protección a los trabajadores por las enfermedades y accidentes que suceden en el trabajo, ya que muchas personas en todo el mundo sufren de enfermedades, accidentes, hasta muertes ocurren en el trabajo. Su objetivo es garantizar un trabajo seguro para todos los trabajadores, los cuales también los patrones están obligados a hacer del conocimiento de los trabajadores los riesgos y peligros que ocurren un trabajador cuando está laborando en su lugar de trabajo. También se pueden abarcar de un tema, el cual es calificar el problema del riesgo de trabajo o enfermedad general extendiendo una hoja de calificado por la salud del trabajador, como es la ST7. Es una planilla que se le entrega al trabajador donde especifica cuando sufre un accidente laboral y acude a cualquiera de las clínicas de la institución o de alguna unidad médica familiar, como también el estado de invalidez, que es una pérdida de capacidad laboral permanente, que es el sistema de determina un porcentaje por causa de la pensión de invalidez. Si el médico que trata a la persona del instituto ve que no será posible la recuperación a corto plazo, se le emite el formato ST4, que es un dictamen de invalidez, la cual es un documento aprobado y realizado por otros médicos, en la que el trabajador incapacitado cumple un año de incapacidad temporal para trabajar y estar en tratamiento.
gracias, Yasmín, por tu opinión. Como siempre es un gusto escucharte. Ahora escucharemos a nuestra querida Nayeli. Adelante, por favor, te escuchamos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido alguna lesión, tal vez no muy graves, pero en caso de que algún día tengamos un accidente laboral, es importante conocer todos nuestros derechos y qué nos corresponde como trabajadores. Todo aquello relacionado con la prevención de riesgos laborales tiene que ver, tiene una manada como es promover la salud, la seguridad de los trabajadores. Se trata básicamente de protegerlos de los peligros que pueden surgir en un trabajo. También se trabaja para minimizar las causas de los accidentes y enfermedades laborales. De todos modos, los especialistas en este campo se convierten en responsables del correcto uso o mantenimiento de la salud y de la seguridad de los trabajadores dentro de una empresa. De hecho, se debe analizar, controlar y corregir todo tipo de riesgos en cualquier puesto que haya dentro de una empresa para crear un entorno laboral seguro en toda empresa u organización laboral y por tanto en cada trabajo, sea cual sea, tanto en un trabajo relativamente cómodo como sería estar sentados en un escritorio o también los trabajos más duros que son como la albañilería o la minería. En estos casos pues es muy fácil que haya un accidente. Por tanto, la prevención de riesgos laborales es un elemento importantísimo a tratar para las empresas y además está regulado. La prevención de riesgos laborales está formada por el conjunto de actividades llevadas a cabo por parte de una empresa cuya finalidad es detectar a los que se puede enfrentar su trabajador. También el segundo paso es la prevención de riesgos laborales y es la aplicación e implementación de medidas oportunas preventivas para evitar las posibles causas para sufrir algún tipo de accidente dentro de las horas de trabajo. Y bueno, a mi punto de vista les puedo compartir que como tal una enfermedad o un riesgo de trabajo es algo que no lo podemos estar en nuestras manos y que a veces desafortunadamente nos toca llegar a vivirlo, pero vemos lo importante que es estar asegurados porque el hecho de estarlo nos permite gozar de atención médica gratuita, medicamentos, pero hay veces que el patrón por no desembolsar de manera a sus trabajadores asegurados, aunque esté establecido que es una obligación como ley hacerlo, pero de lo contrario no lo hacen por que no quieren gastar, no quieren invertir, pero resulta más alarmante después cuando vienen las consecuencias por no hacer las cosas como se deberían de manera correcta. Y algunos datos curiosos que les quiero dar es que país se registra un accidente laboral cada 75 segundos y un trabajador muere cada 8 horas por lesiones ocasionadas en el trabajo, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Imagínense el impacto que esto causa, que nosotros lo vemos como que no es tan importante, algunos lo ven así, ¿no? Pero sí genera un gran impacto a nivel nacional, económico, como les mencionaba yo al principio. Y un caso que me pareció muy importante contarles es el de un trabajador de Coca-Cola. Este trabajador vio quemaduras en sus piernas debido a que estaba interactuando con una sustancia que se llamaba sosa cáustica. Esta sustancia la usan para limpiar los envases de vidrio retornables, perdón. Y pues prácticamente
el empleado se vio en esa situación y pues lejos de llevarlo a que lo atendieran al IMSS, no, ahí mismo lo llevaron al Departamento de Recursos Humanos y pues prácticamente lo amenazaron que pues no dijera nada, que se quedara callado, y él dio la información a una nota periodística, pero no quiso como tal revelar su nombre por miedo a represalias, porque la empresa lo que cuida mucho es su reputación. Entonces no se quiere ver involucrada en escándalos que le traigan mala fama y que por ende le bajen sus ventas, ¿no? Y pues sí, ese trabajador lo amenazaron, sufrió que muchas heridas, pero lo cual la empresa no se hizo responsable. Entonces como que te pones a pensar, no, pues como tal están bien bonitas las leyes, estipulan, deben de cuidar al trabajador, que esto y el otro, pero como tal no las llevan a cabo. Cada quien busca sus intereses y sus bienes comunes, como siempre lo he recalcado en otros podcasts. O sea, siempre cada quien busca sus propios beneficios sin importarle el de los demás. Entonces es donde dices, realmente se cumple la ley, realmente la llevan a cabo al pie y de la letra. Y pues a mi parecer yo creo que no, cada quien hace lo que mejor le parece, a lo que mejor le plazca, y de embalde en sí las tenemos. Y bueno, ese es mi punto de qué opinen ustedes, pero a mi parecer esto es así. Y es así como damos por terminada esta emisión, y les agradecemos mucho a ustedes, querido público, por darnos la oportunidad de entrar hasta sus hogares, y agradecemos también la compañía de nuestras invitadas que mostraron su disposición para mostrarles a ustedes nueva información que esperamos que sea de su agrado. No se olviden por favor de darnos su manita arriba, que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video estén al tanto de nuestro contenido. No siendo más, cuídense mucho y una vez muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola, hola, estimado público, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos.